Dios te bendiga. Esta palabra que usted va a escuchar está dirigida a todas las personas que no son cristianas y que son pecadores, con el propósito de que Dios está llamando a un arrepentimiento de corazón a todas aquellas personas que no conocen a Cristo y que son pecadores y que sean salvos y que tengan un arrepentimiento para ser librados del juicio. ¿Cuál juicio? En la Biblia parece que pronto vendrá un juicio, un castigo para todos aquellos pecadores que nunca han creído en Cristo Jesús. Así que esta palabra va dirigida a los pecadores con el propósito de que conozcan a Cristo y tengan un arrepentimiento en su corazón y puedan ser salvos completamente. Si usted es una persona que no conoce a Cristo y vive en angustia, en desesperación, en aflicción, en depresión, y Dios quiere que usted tenga una esperanza. Dios quiere que usted tenga una esperanza y sobre todo que sus pecados te sean perdonados, que tengas arrepentimiento para que usted pueda ser salvo de la ira de Dios. Pronto viene Cristo a buscar a una iglesia santa. Cristo viene pronto a buscar una iglesia salva. Falta usted para que crea en Cristo. Una vez Cristo busque a la iglesia de Dios que ha creído en Cristo para que sea librado del juicio, pues todo aquel pecador que no ha creído en Cristo y no ha tenido arrepentimiento se puede quedar a menos que creamos en Cristo. Y este es el propósito de este mensaje, que los pecadores conozcan a Cristo. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé cuál es tu necesidad en tu vida, pero cualquiera que sea tu necesidad, creo que Dios te dice, cree en Dios para que Dios te ayude y te haga sentir su presencia y seas salvo del tiempo, del juicio, del castigo que vendrá sobre este mundo, porque este mundo va a ser castigado con un juicio increíble y Dios no quiere que tú te pierdas tu alma y tu salvación. Dios quiere que tú tengas perdón de pecado, arrepentimiento y tengas lo más importante, la salvación de tu alma segura. Y eso se gana cuando un pecador cree en Cristo en medio de nuestras debilidades. Voy a comenzar a llevarte la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo, ¿ok? Así que me gustaría que tú prestaras atención. La palabra de Dios dice que la fe que viene siendo en creer, la fe viene por el oír y oír el Evangelio de la palabra de Cristo Jesús. Manténgase escuchando lo que Dios tiene para ti, ¿ok? Vamos a comenzar a leer lo que el apóstol Pablo enseña en cuanto a arrepentimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 21, la palabra de Dios dice, dando testimonio a judíos y a no a judíos, que eso aplica a usted también, a judíos y no a judíos, y dice Pablo, y teniendo un arrepentimiento para con Dios y teniendo fe que es por medio del Señor Jesucristo. La salvación se obtiene teniendo primero un arrepentimiento con Dios y también creyendo en que Cristo puede perdonar sus pecados. El primer paso que Dios quiere para que tú seas salvo y libre del castigo y del juicio que pronto puede venir para todos los pecadores que no han creído, el primer paso es que usted tenga un arrepentimiento. Yo te voy a explicar lo que es un arrepentimiento dentro del punto de vista del apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles para los pecadores. La palabra arrepentimiento significa un cambio
de nuestra mentalidad, un cambio de nuestro corazón. En otras palabras, ¿cuántas veces nosotros no deseamos acercarnos a Dios, tener una experiencia con Dios? Porque muchas veces nosotros tenemos tantos pecados y pensamos que si le fallamos a Dios, si le fallamos a Dios en un pecado, pensamos que Dios se va a enojar con nosotros. Pensamos que si fallamos a Dios, pensamos que Dios se va a enojar con nosotros y nos va a quitar algo bien bonito que es la salvación. Pero el verdadero arrepentimiento es cambiar de nosotros, cambiar y quitar de nosotros, especialmente de nuestra mente, especialmente de nuestro corazón, cambiar la manera y la forma de usted pensar de Dios. Cambiar la manera de pensar nuestro, de cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. A veces pensamos de nosotros mismos que no valemos nada. A veces pensamos de nosotros mismos que no merecemos nada porque hemos cometido tantos pecados, porque posiblemente nosotros le hemos hecho tanto daño a tanta gente que nosotros mismos nos autocondenamos. Nosotros mismos pensamos que no merecemos y no nos sentimos aceptados y recibidos para recibir la promesa de salvación de parte de Dios. Entonces, el verdadero arrepentimiento que la palabra quiere que cada uno de ustedes tenga es que cambiemos de nosotros mismos en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar nuestro, que cambiemos nuestra manera y la forma de pensar acerca de nosotros mismos y segundo, que cambiemos y quitemos la manera y la forma de pensar acerca de Dios. ¿Cómo tú piensas de Dios? Te pregunto, ¿cuál es la forma que tú piensas de Dios? ¿Tú piensas que Dios te puede quitar la salvación, el perdón de tus pecados, la seguridad que Dios te quiere darte a ti para que tú seas salvo? ¿Tú piensas que Dios te pudiera quitar la salvación por el mero hecho de que posiblemente tú quieras servirle a Dios en santidad, en obediencia, pero posiblemente si tú le fallas a Dios dentro de ti, tú piensas que tienes miedo a que Dios te castigue cada vez que tú le fallas a Dios? Esa es la forma de pensar de nosotros, ¿sí o no? Pero yo te voy a decir una cosa. Esa es la manera de pensar de la gran mayoría de los pecadores, que no vienen y no desean y no se atreven a dar un paso para venir a Cristo. Porque muchas veces nosotros en la parte humana nos sentimos con miedo, con temor, con inseguridad de fallarle a Dios. Y como sabemos que un Dios es un Dios perfecto, pensamos que si fallamos a Dios, Dios nos castigaría. Pero el arrepentimiento que la palabra de Dios nos enseña a través del apóstol Pablo es que usted cambie su forma de pensar acerca de ti y acerca de Dios también. Que no veas a un Dios castigador, que no veas a un Dios enojado cada vez que tú tratas de buscar a Dios y quieres anhelar a Dios, pero tú sientes que le puedes fallar a Dios. No veas a un Dios castigador que te enoja. Al contrario, Dios quiere que esa forma de pensar que viene siendo el verdadero arrepentimiento, tú cambies tu forma y tu manera de pensar a una forma de pensar correcta. Y la forma de pensar correcta ante Dios es que Dios está dispuesto a perdonar todos tus pecados por encima de tus muchas debilidades. Ese es el verdadero arrepentimiento que la palabra de Dios habla. Yo te invito a que tú reflexiones. Yo te invito a que tú entiendas cuán gran el amor de Dios tiene por ti y que muchas veces tú has tenido tantos daños que tú has recibido
Posiblemente tú has tenido decepciones, desilusiones, fracasos. A ti te han hecho daño, a ti te han abusado, te han maltratado. Las cosas no te van bien. Y como muchas veces las cosas no nos van bien, pensamos que tenemos que ser perfectos ante Dios para que Dios nos haga acepto. No es así. No es así. El verdadero arrepentimiento es una forma de pensar de cada uno de ustedes. Es una forma de pensar correcto. Que tú no veas a Dios como un Dios que te va a quitar el perdón de tu pecado y la salvación con solamente que tú te presentes ante Dios con debilidad. Y un buen ejemplo lo vemos en la enseñanza del apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando había un hombre que se llamaba Pablo el apóstol. Y cuando Pablo el apóstol estaba comenzando su conversión a Cristo, comenzando su vida con Cristo, Pablo se sentía con un aguijón en su vida, con una molestia. Y Dios le dijo a Pablo, basta ya, bástate en la gracia de Dios. Esa es la enseñanza de Pablo. Cuando Pablo testifica que Dios le dijo a Pablo, Pablo, basta ya, no te quejes de tu debilidad, porque en tu debilidad yo te voy a fortalecer. Voy a sacar ventaja de tu debilidad para fortalecerte, para hacerte alguien importante. Y a través de tu debilidad, Dios a ti también te promete fortalecerte, hacer algo importante de ti. No te sientas débil, no te sientas indigno o indigna de merecer la gracia y el amor y el perdón de Cristo para tu ser salvo. Quiero que tú reflexiones, quiero que tú entiendas que Dios te está llamando. Dios te está llamando. No luches, no batalles con tus fuerzas, no batalles con tus fuerzas. Tal vez no puedes dormir, tal vez usas muchos medicamentos para tranquilizarte, tal vez te encuentras en depresión, tal vez te encuentras en alcoholismo, tal vez te encuentras bebiendo para olvidar el pasado, tal vez estás usando sustancias controladas ilegalmente, pero basta ya. Basta ya, basta ya. Nosotros tenemos un enemigo espiritual que tal vez no lo vemos, pero que ese enemigo se llama Satanás y que anda por ahí haciéndole daño a todos los pecadores que están sin Cristo. Dios quiere de ti que tú le conozcas más a Él. Dios quiere restaurar tu casa, tu hogar, tu familia. Dios quiere restaurar tus hijos o tus hijas, si es que te has tenido hijas o hijos. Dios quiere restaurar toda tu vida completa. Dios quiere que tú aprendas a perdonar a aquellas personas que te hicieron daño. Aprende a perdonar a aquella persona que te hizo daño de la misma manera como Cristo en la cruz murió, resucitó en la cruz y logró perdonar a todos los pecadores sin tomarle en cuenta sus pecados, sin tomarle en cuenta sus debilidades, sin tomarles en cuenta lo que haya hecho. Ese es el gran amor. Ese es el gran amor que Dios siente por ti. ¿Te gustaría dar un paso al frente? ¿Te gustaría aceptar a Cristo como Salvador? ¿Te gustaría creer en el Señor Jesucristo? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que es creer? ¿Sabes lo que es la fe? La fe es creer que Cristo puede perdonar todos tus pecados sin tomar en cuenta tus debilidades, tus fallas, sin tomar en cuenta en que al otro día posiblemente tú le puedas fallar a Dios en la parte humana, pero al tú creer en Cristo, al tú creer en Jesús de corazón, la palabra de Dios te dice que te justifica, que te declara santo, que te declara justo ante su presencia. No pierdas la oportunidad de perder una salvación tan hermosa que Dios te quiere dar para que tú seas salvo del juicio que vendrá. El juicio y el castigo viene para todos los pecadores que no creen en Cristo. Y Dios te está llamando. Este es el tiempo para que tú tengas un arrepentimiento.
El arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar de Dios y tu forma de pensar de ti misma o de ti mismo. No pienses de ti mismo que tú no lo puedes lograr porque tú tal vez tienes muchas debilidades o tienes miedo. No, vence el miedo. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, ni de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. Tú puedes vencer, tú puedes vencer. Ahora, el primer paso es el arrepentimiento. Una forma de pensar correcta que tú tengas ante Dios. Que no veas a Dios como un Dios castigador. Que no veas a Dios como un Dios castigador que te quiere hacer daño, sino que quiere tratar contigo. Ese es el primer paso, un arrepentimiento de tu corazón, de tu mente. Cambia tu forma de pensar. El otro paso para ser salvo y ser perdonado, el otro paso para ser perdonado es necesario que tú conozcas el plan de salvación y la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Es necesario que usted conozca el plan de salvación que la Biblia te quiere enseñar, que tengas un entendimiento claro. ¿Por qué razón? Pues porque mientras más usted tenga entendimiento y conocimiento de una manera correcta, ¿verdad? Mucho más usted se sentirá seguro o segura de su salvación. Mucho más se sentirá segura de su salvación. Y el resultado será una madurez y un crecimiento espiritual en su vida. Dios quiere que tú tengas un conocimiento de su palabra, de su evangelio, de quién es Él, que tú lo conozcas. Porque muchas veces nosotros perdemos el tiempo en estar conociendo tantas cosas de esta vida, pero nos sentimos vacíos. ¿Verdad que sí? Que muchas veces te sientes vacío en tu corazón, te sientes en depresión. Significa que muchas veces buscamos tantas cosas que nos llenen y no puede llenarte, porque necesitas llenarte del conocimiento y del entendimiento y del conocimiento de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Otra cosa, para tú ser salvo y ser perdonado, es necesario que usted pedirle a Dios fortaleza para que usted se aparte de toda práctica del pecado. Es necesario, porque fue el pecado en la cual trajo maldiciones y trajo separamiento del hombre hacia Dios. Fue el mismo pecado del hombre que trajo consecuencias y resultados y trajo muerte al hombre. Fue el mismo pecado. Y es necesario que una vez tú hayas creído en Cristo y tus pecados te sean perdonados, es necesario que tú te apartes de todo tipo de práctica de pecado que nos ofrece este mundo. Este mundo en el cual nosotros estamos viviendo no es nada en comparación. Cuando Cristo venga, nos vayamos con Cristo, estaremos en paz, estaremos tranquilos. Da un paso al frente. Sal de esa vida que tú tienes. ¿Tú no te cansas? ¿No te cansas de la prostitución? ¿No te cansas del homosexualismo? ¿No te cansas de las cosas de esta vida? ¿Tú no te cansas? Es tiempo que tú salgas de ahí, te dice Dios, para que Dios cambie tu vida y hagas algo mejor. Tú sabes una cosa, si tú crees en Cristo, tú puedes ayudar a aquellas personas que también vivieron como tú. Es una esperanza que Dios te quiere dar. Es una puerta que Dios te quiere abrir para que tú entres a algo mejor que Dios te quiere dar. Tú sufres mucho en la calle. Tú misma lo sabes, tú mismo lo sabes. Que tú bien sabes muy bien que la calle no ofrece nada. A veces tú has pensado, Dios mío, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como aquel, yo quiero tener una mejor vida. Tú has pensado eso, ¿verdad que sí? Pues esta es la oportunidad que Dios te da para que te arrepientas. Cristo te perdone tus pecados y tú puedas ser salvo del juicio y del castigo que Dios, que viene pronto para todos los pecadores. Ven a Cristo.
Ven, no pierdas la esperanza, no tengas temor, sé valiente, porque Dios está contigo. Dios está contigo para defenderte. Sé valiente, cree que Dios va a hacer contigo algo poderoso. También es importante que aparte de que nos apartemos del pecado y de este mundo que nos ofrece tantas tentaciones en nuestras mentes, este mundo pagano nos ofrece pecaminosidad, fornicación, adulterios, mentiras, engaños, brujería, espiritismo. Apártate de la forma como tú viviste antes completamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pidiéndole a Dios que te ayude, visitando una iglesia. Es necesario que usted aprenda a orar. Eso es otra cosa importante. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Tener una comunicación y una relación de amor con Dios. De la manera como muchas veces tú tienes una comunicación con tus amigos y la tienes tan profunda. ¿Verdad que sí? Pues asimismo, orar a Dios es tener una comunicación personal con Dios. Tal vez tú no veas a Dios. Tal vez tú no oigas a Dios. Tal vez tú no sientas a Dios. Pero la verdadera fe es ver lo que no se ve. La verdadera fe es ver lo que tú no ves en el mundo espiritual, pero tú le dices a Dios, aquí estoy, yo creo en ti. La verdadera fe es sentir que Dios está contigo aunque tú no lo sientas. Esa es la verdadera fe. Entonces, eso es bien importante que tú lo tomes en cuenta. La oración a Dios te ayuda a que Dios te fortalezca y a que Dios te separe de todas aquellas cosas que te quieren hacer daño. La oración es bien importante para que cada día te fortalezca en todas las áreas débiles de tu vida. La oración te fortalece las áreas débiles de tu vida para que no caigas nuevamente en el pasado, en el pecado, en las cosas que del diablo que quiere darte a ti para que tú te pierdas. La oración es para que Dios te proteja de las manos de Satanás y los demonios. Es para que usted camine rectamente en la salvación y tenga más fortaleza en Dios. Eso es bien importante una vez usted haya creído en Dios. Nunca te apartes de la oración porque es sumamente importante y conocer la palabra de Dios correctamente es importante. Otra cosa que es necesario es que te dirijas a una iglesia y a un pastor que sea fiel. Un pastor que sea fiel a Dios y que ese pastor predique el evangelio correcto. Que ese pastor predique un mensaje que te haga crecer, madurar ante Dios, que te haga crecer y madurar ante Dios, que te fortalezca en la fe. Así que es bien importante que tú estés unido a personas que conozcan a Dios, a personas que estén adorando a Dios, a personas fieles. Bien importante, ¿ok, mis hermanos? Es necesario también que usted entienda que cada miembro de cada iglesia no son perfectos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y que todos ellos están en un continuo crecimiento, en un continuo madurez espiritual, así como tú también lo estés. Es necesario que cuando tú creas en Dios para salvación, de ahí en adelante, las cosas no son de color de rosa, las cosas no van siempre a ser fácil, porque este camino del Evangelio a veces hay tropiezos, pero Dios te dice, yo estoy contigo y Dios te agarra de la mano para hacerte madurar y hacerte crecer. No te sientas mal si en algún momento tú sientes que caes o tropiezas o fallas, porque Dios te dice a ti que 1000 veces tú caes o 1000 veces tú tropiezas o fallas, siempre Dios te va a levantar porque Dios tiene propósito contigo.
Y si hay propósito de Dios contigo, hay una bendición. Y si hay propósito, hay bendición, también hay un propósito donde Dios te quiere llevar. Es a la madurez espiritual, al conocimiento de la palabra, a prepararte para tú ganar almas para Cristo, para que tú salgas a la calle, para que tú salgas al mundo exterior y ganes almas para Cristo. Porque Dios tiene un propósito también contigo. Siempre lo tendrá. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Es necesario que tú entiendas que en usted mirar los defectos, las faltas y las debilidades humanas en otras personas, a usted no le hará crecer, a usted no le hará crecer ni madurar en la relación con Dios. En usted mirar la falta, las debilidades, los errores de los demás y cuestionarle las debilidades de otras personas, es necesario que usted entienda que eso a usted no lo va a llevar a un crecimiento y a una madurez espiritual. Al contrario, todo lo contrario, te puede desanimar. Te puede desanimar y te puede echar atrás, en la cual ese no es el propósito de Dios para con tu vida. ¿Ok? Nunca pienses que tu salvación y el perdón de tus pecados que tú has tenido, nunca pienses que usted la pudiera perder. Si en algún momento de tu vida usted se siente débil y cayera en un pecado, nunca piense que en cualquier momento de aflicción que tú te sientas de debilidad hayas pecado. Nunca pienses que aunque tú hayas pecado y fallado a Dios, nunca pienses que Dios te va a quitar el perdón de tus pecados y la salvación de tu vida. Nunca pienses que tú te le puedes escapar a Dios, porque Dios a ti te tiene guardado en su presencia. Y si tú te alejas de Dios en los momentos de aflicción, en los momentos de debilidad, Dios te sigue amando igual. Dios te sigue esperando con sus brazos abiertos igual, porque hay un llamado de parte de Dios, porque tú decidiste creer en Dios, y a la vez que tú hayas decidido creer en Dios, Dios no te va a soltar de tu mano. Él va a seguir tratando contigo hasta que Cristo venga a buscar su iglesia en el día del arrebatamiento. Nunca pienses que en tus momentos de debilidad humana tú caigas en algún pecado, Dios te haya quitado la salvación y el perdón, y Dios se haya alejado de ti o Dios esté enojado. Nunca piense, porque el verdadero evangelio y el perdón de Cristo es para siempre. El perdón que ofrece Cristo y la salvación que Cristo ofrece al pecador es una salvación y un perdón de pecado para siempre. Somos nosotros en la parte humana que muchas veces le somos infiel a Dios y fallamos. Pero Dios está dispuesto a seguir trabajando contigo en tu debilidad. No eches para atrás. ¿Ok? Gloria sea el nombre de Jesús. A veces pensamos que si fallamos a Dios, Dios echa para atrás y se arrepiente. Dios no se arrepiente. Aunque muchas veces tú te arrepientes y eches para atrás, Dios no se arrepiente de aceptarte, de amarte y de seguir trabajando contigo. Porque el perdón de pecado que tú has recibido es un perdón de pecado totalmente completo y para toda la vida. Cristo perdonó todos tus pecados pasados. Cristo perdonó todos tus pecados tiempo presente y Cristo perdonó todos tus pecados tiempo futuro. No hay excusa para tú ir atrás en medio de una aflicción. Lo que Dios quiere es que tú seas valiente y vayas a la presencia de Dios orando para que Dios te dé fortaleza. Así que Dios está contigo. Nunca vas a perder la salvación por causa de un pecado que tú cometas en algún momento determinado en tu vida, ¿ok? Pero es necesario. Ahora te dice Dios, es necesario que usted entienda también que en ser salvo y en ser perdonado por Cristo Jesús no significa
que nosotros tendremos una vida pecaminosa. No significa que nosotros estemos continuamente resbalando en el pecado. La voluntad perfecta de Dios, la voluntad perfecta de Dios es que nosotros andemos en la santificación. Repito, la voluntad perfecta de Dios es que una vez seamos salvos y perdonados, la voluntad perfecta de Dios es que andemos en santidad, en santificación, apartado de todo tipo de pecado, cualquier tipo de pecado, mentira, soberbia, orgullo, lo que es robar, lo que es mentir, lo que es engañar, lo que es fornicación, lo que es adulterio, lo que es la envidia, lo que son los celos, lo que son todo, lo que es brujería, espiritismo, santería. Apártate de todo eso. Dios nos perdona, pero la voluntad de Dios es que andemos en santidad. Y yo sé que Dios va a hacer contigo algo maravilloso. Yo sé que Dios te va a ayudar a ti a mantenerte en santidad. ¿Por qué razón? Porque Cristo está en ti y Él tiene un deseo bonito que tú le sirvas a Dios en santidad. Así que Dios, yo espero que tú entiendas esta palabra. Que entienda esta palabra. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 7, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice: comprende lo que yo te digo, o entiende lo que yo te digo, y que Dios te conceda sabiduría y entendimiento en todo lo que tú no puedas entender. Esa es la palabra que Dios te dice al terminar este mensaje. Dios te dice a ti: considera, reflexiona sobre toda esta palabra y que sea Dios el que te haga entender todo aquello que tú no entiendas para la gloria del Señor. Mantente ahí, mantente ahí. Voy a orar por ti, voy a orar por ti para que Dios te fortalezca y te ayude. Primer paso, aceptas a Cristo. Tú crees en Cristo. Tú crees que Cristo te puede perdonar los pecados. Tú crees que Cristo puede librarte del pecado, de la muerte, de Satanás, de los demonios, de la brujería. Tú crees que Cristo puede hacer lo imposible para tu vida. El arrepentimiento es un cambio de tu mente. Que tú no veas a Dios como un Dios castigador, de enojo, que se va a enojar por causa de tu debilidad. Cambia tu forma de pensar acerca de ti. Cambia tu manera, porque ese es el arrepentimiento. Que tú quites y cambies de ti esa forma antigua y vieja de tu pensar y que tú pienses como Cristo piensa. Cristo piensa lo mejor de ti y desea lo mejor de ti. Y el arrepentimiento es ese, que tú cambies tu forma y tu manera de pensar acerca de ti y acerca de Dios. Que no veas a Dios como un Dios que te va a quitar la salvación por medio de tu debilidad. Al contrario, Dios te dice, como dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 1:6, dice Pablo, Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar. Dios no te va a soltar. Dios te va a perfeccionar tus debilidades, ¿ok? Así que no te preocupes por tus debilidades. Dios está trabajando en tus debilidades, pero déjate perfeccionar. Déjate perfeccionar, ¿ok? No te rehuses a Dios. No te pongas fuerte ante Dios. Ponte débil ante Dios. Dios quiere que tú te pongas débil, relax ante Dios. No te resistas a Dios. Ponte débil ante Dios para que Dios te moldee y trate contigo. No temas. Dios está contigo y tú vas a recuperar tu familia. Vas a recuperar. Dios te va a hacer trabajar. Dios te va a dar un trabajo. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Es promesa de Dios. Cree por la fe en el nombre de Jesús. Mantente ahí. Voy a orar por ti. Padre, yo te presento a este hombre que está ahí. O yo te presento a esta mujer que está ahí. Tú conoces la debilidad. Tú conoces su necesidad. Tú conoces el pasado de esa persona.
Pero yo te pido, oh Dios, que tú entres a su corazón. Yo te pido, Dios, que tú entres a su mente. Y si esa mujer que está ahí al frente, si ese hombre que está ahí frente a la cámara, decide creer en ti de corazón, yo te pido, Dios, que tú entres, que tu Espíritu Santo entre en esa vida, que el Espíritu Santo entre dándole paz a su corazón, fortaleciendo cada área de su vida débil. Yo te pido que tú entres para que ella o él sea salvo. En el nombre de Jesús, reprendo, ato, cancelo toda actividad del diablo. Todo pensamiento que el diablo quiera intentar poner en la mente, en el corazón de esta mujer o de este hombre, yo reprendo eso en el nombre de Jesús por el poder de Jesucristo. Y Dios, yo te pido que tú le des un vallado de paz, de fortaleza sobre su mente, su alma y su corazón. Que tú les hagas saber tu gran amor. Que tú le reveles a ella o a él el amor grande que tú tienes y la paciencia que tú tienes con ella o con él para que ella te entienda y te conozca más. Te pido que ella te conozca, te pido que él te conozca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que si tú has creído en tu mente, en tu corazón, que Dios va a hacer algo en ti, en medio de las batallas que tú sientas, tú eres salva y tú eres salvo. Porque la salvación y el perdón de pecado es creer, no es obrar tu salvación. No trates de buscar tu salvación o mantener tu salvación haciendo muchas cosas, porque la salvación se obtiene creyendo en los méritos del Señor Jesús en la cruz. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y fue resucitado para que tú tengas salvación. Y si tú crees en la muerte de Cristo, tú crees en la resurrección, tú crees en la sangre de Cristo para que te perdonen tus pecados, y si tú crees que Cristo resucitó entre los muertos, significa que Cristo te da vida y te da esperanza y te pone salva o salvo tu alma. Y eres libre de la condenación que viene. Confía en Dios, que Dios va a hacer muchas cosas maravillosas en tu vida. Me alegro mucho que tú hayas creído en Dios, si es que has creído de corazón en el nombre del Señor. Búscate una iglesia, búscate un pastor y acuérdate que cada miembro de la iglesia son imperfectos, tan humanos como tú, que todos los miembros están buscando la perfección, están buscando para seguir adelante como tú y como cualquier persona. Pero pídele a Dios que te ayude y que tú conozcas la palabra y que ores a Dios sobre todo. Y apártate del pecado, apártate de la brujería, de la hechicería, del espiritismo, de la fornicación, del adulterio, apártate del engaño, de la mentira. Y Dios te dice, conoce la palabra continuamente. Canta, adora a Dios todos los días y busca de Dios constantemente. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, un abrazo y que recibas paz de Dios en tu corazón. Cree en tu corazón que ya tú eres salva y eres perdonada todos tus pecados. Y si hay perdón de pecado, Dios te hace justo para siempre, porque la salvación nunca Dios la quita a nadie. Aunque tú te sientas débil, la promesa es que la salvación es eterna para siempre. Mantente firme en la palabra de Dios y Dios te va a ayudar. Confía en el Señor, ¿ok? Y apártate del pecado y pídele a Dios que te ayude en todas tus debilidades, que es bien importante en el nombre del Señor. Te declaro santa si es una mujer, y si tú eres un hombre te declaro santo y libre por el poder de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que la paz de Cristo sea contigo hoy y siempre en tu vida. Bendecido o bendecida, depende de quién sea, ¿ok? Dios te bendiga. Adiós.